Y vamos a conversar esta mañana con la alcaldesa de Peñalolén y presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, Carolina Leitao, que está con nosotros en el estudio. Alcaldesa, ¿cómo le va? Bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy Con Juan buen Manuel. día. Bien, pues, alcaldesa, déjeme preguntarle, parece pregunta retórica, pero es una pregunta bien directa. ¿Qué cree usted que podría hacer adicionalmente el presidente de la República para tener mayor liderazgo en el combate a la delincuencia? A propósito del debate que se instaló por la frase de Paulino Bodanovich y también por el emplazamiento de la oposición. ¿Pero hay algo que podría hacer adicionalmente el presidente en materia de liderazgo en este tema? Sí, yo creo que siempre hay que tratar de hacer algo más. O sea, cuando hay una crisis, yo creo que toda buena idea si se puede implementar, hay que hacerlo, digamos. Yo creo que en este sentido, lo más importante es que el presidente, en relación a todas las medidas que se han ido adoptando, los planes que se han ido ejecutando, es que él pida rendición de cuentas a las instituciones respecto de las acciones efectivas respecto de esos planes que se han implementado. Es decir, si existe un plan Calle Sin Violencia, si existe un plan Enjambre, si existe la Fiscalía ECO, etcétera, que él lleve al dedillo, digamos, de cómo y cuáles son los efectos que esos planes se han ido obteniendo, digamos, y cuáles han sido los resultados que se han ido obteniendo en el camino, en la medida de que si eso no resulta o si esas acciones son insuficientes, él pueda tomar decisiones también respecto de implementar nuevas cosas o nuevos elementos o fortalecer aquellos donde ha habido buenos resultados. Ahora, respecto del plan Calle Sin Violencia, tenemos permanentemente actualización de sus resultados. El plan Enjambre, en estricto rigor, empezó a operar hace poco, por lo tanto, tener resultados en el corto plazo me imagino que debe ser complejo, pero también del funcionamiento de estos equipos de las brigadas ECO, también hemos visto que hay balances permanentemente, por lo tanto, o sea, esa información está disponible, me imagino que está en manos del presidente. ¿El presidente debería ser él quien comunique los resultados? A ver, yo que conozco algunos de esos resultados, puedo decir que una cosa es lo que públicamente se entrega a la ciudadanía, que son resultados generales, cifras que son generales, y otra cosa muy distinta es el detalle. O sea, por ejemplo, plan Calle Sin Violencia. Ya, se hicieron tantos controles, hubo tantas detenciones. Eso es lo que ustedes conocen, o sea, que sale en la prensa. Ya, pero la pregunta es, de todas esas detenciones que se hicieron en los controles de identidad, ¿cuántas personas se detuvieron porque tenían una orden de detención pendiente porque no habían pagado una pensión alimenticia? ¿O en realidad eran reos prófugos? ¿O eran personas con antecedentes? ¿O eran...? Eso no lo sabemos. Ninguno de nosotros tiene ese detalle. La gravedad de los delitos que hayan cometido esas personas. Obviamente, porque tú dices, oye, detuvimos no sé cuántas personas que tenían órdenes vigentes. Ya, pero ¿por qué? ¿Por qué tenían órdenes vigentes? Para saber si el plan está siendo efectivo, la lógica de los controles que se hacen en la calle. Porque Segundo, el que anda saltando, digamos, o formando parte del crimen organizado, no es necesariamente el que tiene pensión alimenticio pendiente. Exactamente. Segunda cosa, en ese dato, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una mirada en los barrios respecto de aquellos lugares que hay que intervenir. Hoy día se ha establecido que el plan Calle Sin Violencia se amplía a uso de armas y delitos violentos. Entonces, la pregunta va a ser después, bueno, ¿cuántas armas se incautaron? ¿Cuántos delitos violentos se aclararon? Porque en el fondo hoy día lo que necesitamos, y yo creo que la principal debilidad que tenemos en el sistema está instalada respecto de la impunidad. Es decir, cada vez que se toma detenido a alguien, ese alguien ya tenía antecedentes, ya había sido detenido 25 veces, ya había pasado por no sé cuántos lugares, por cuántas detenciones. Entonces, yo creo que hoy día lo que está, en el fondo, lo que necesitamos es mayor efectividad respecto de las acciones que se están haciendo. Por supuesto que la presencia policial es importante y siempre va a ser para las personas tener y ver carabineros en la calle es prioritario. Pero yo creo que como estamos enfrentando el crimen organizado, como se dice tal cual, se organiza para delinquir, nuestra tarea hoy día es enfrentar esa organización y creo que va a ser mucho más eficiente desbaratar bandas. O sea, nosotros tuvimos situaciones el fin de semana muy complejas en 3 barrios donde nosotros ya hemos hecho denuncias previas respecto de armas, respecto de bandas, Entonces la pregunta es, ¿se va a hacer algo con eso o no? Quedémonos un poquitito ahí, porque exactamente ese mismo relato tenía... y fue justo después de ese fin de semana donde hubo 17 asesinatos, ¿te acuerdas o no? Sí. Hace ya algunas semanas atrás, Claudio Castro en Renca. Claudio Castro decía, en su comuna había muerto una persona que era parte además de un plan de reinserción. Y él relataba exactamente lo mismo. Esa comuna, o sea, esa esquina, ese lugar, ese barrio,
tenemos toda la información de la municipalidad y permanentemente la estamos levantando y sabemos quiénes son, dónde están, qué armas tienen. En Peñarolén pasa lo mismo, en La Pintana pasa lo mismo. ¿Por qué esa información no fluye y no es pedida a tiempo por quienes tienen que pedirla? Es que, francamente, es una cuestión que no se entiende. Que haya municipios que tengan la información y que esa información no tenga el efecto que tiene que tener a nivel de la acción policial. Bueno, por eso mismo es que nosotros decimos que estos planes que se están implementando, que tienen que ver con fortalecer la acción investigativa, por eso se hizo el grupo ECO, porque habían muchos homicidios no aclarados. Lo que yo entiendo que, el dato que se ha dado es que ha aumentado la capacidad de esclarecer esos hechos. ¿Y por qué es importante que se esclarezcan? Porque hay detenidos y hay condenados, y eso hace que los sacas de circulación. En este tipo de delitos violentos, lo que se requiere es eso, pues justamente yo creo que tiene que ver con una capacidad del Estado de poder abordar la cantidad de información que hoy día existe, que es mucha. Si tú hablas con todos los alcaldes, todos te van a decir más de 2 o 3 o 4 o 5 lugares de nuestras comunas donde tenemos información, denuncia, etcétera. La pregunta es cómo se puede abordar eso. Yo, al menos, la experiencia que tengo en la Fiscalía Oriente, que es una fiscalía que, claro, tiene comunas de algunas con menor tipo de este tipo de crímenes, etcétera, y por lo tanto puede focalizar probablemente más la acción. Ha habido grupos específicos de investigación para abordar, que se llaman grupos de foco, etcétera, y han tenido resultados. Si eso uno lo pudiera ampliar a más comunas, a más acciones y a más acción efectiva, creo yo que nos iría mejor. Y por eso yo creo que el presidente en este caso lo que tiene que hacer es medir cuáles acciones están siendo efectivas para fortalecerlas. Porque en el fondo, si el grupo ECO le ha ido bien, bueno, ahora se dijo que se amplió a armas y delitos violentos, es porque el grupo le está yendo bien y que esa metodología funciona. Falta la otra parte, que es todo aquello que tiene que ver en el caso del crimen organizado con perseguir el dinero, o sea, hay otro montón de cosas que están asociadas, sobre todo en el tema de narcotráfico, etcétera. Pero, por ejemplo, hoy día nosotros sabemos dónde están los lugares donde las personas sacan armas de manera permanente, donde tenemos denuncias de personas. Yo te diría que información hay suficiente para hacer persecución inteligente del delito. ¿Qué no se hace entonces? ¿Por qué? No, yo creo que se hace, lo que pasa es que se ha ido fortaleciendo. Acuérdate que nuestras policías y las fiscalías tienen capacidades limitadas y lo que ha estado haciendo el gobierno a través de ponerle recursos, que partió este año, instalando más policías, eso se ha ido haciendo. Yo creo que lo que pasa es que aquí nadie tiene, la solución no es mágica y no vamos a bajar, o sea, homicidios van a seguir habiendo, eso es una mala noticia, pero es la verdad, o sea, nadie podría decir lo contrario, que por implementar un plan al día siguiente van a dejar de haber homicidios en una ciudad como la nuestra, digamos, que tiene millones de habitantes y múltiples bandas, etcétera. Lo importante es que esto se vaya reduciendo, parando la ola, digamos, de aumento y después, ojalá, ir reduciendo este tipo de delitos. Y eso tiene que ver con recursos destinados a grupos especializados de investigación y, por supuesto, condenas, que es lo más importante al final. Por lo tanto, en el sentido profundo y correcto de la afirmación de la presidenta y senadora del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, ¿usted comparte entonces lo que ella plantea de que el presidente debería tener un mayor liderazgo en este tema? Es que yo creo que hoy día lo tiene, en el sentido de que es un presidente que este tema no estaba ni en su agenda, ni en su programa de gobierno, ni nada, pero entendió el día 1 de que esto era una prioridad de los ciudadanos y se dedicó a sacar una agenda, una ministra del Interior que que ha convocado a múltiples actores, que se ha hecho la pega. Yo no creo que no se haya hecho y creo que el presidente en este caso, yo creo que ha hablado mucho más de seguridad de lo que él pensaba en su vida que iba a hablar. Sin duda. Entonces, o sea, creo tan que... cierto, perdón, tan cierto eso como cierto es que no es del día 1, porque la ministra del Interior no era Carolina Toa, era Isquia Siche y los pocos estaban... Claro, pero me refiero que ha entrado el gobierno, digamos, y empezado como cuando te encontraste con el gobierno y con una prioridad que tenía encima, rápidamente hizo los cambios que había que hacer y generó una prioridad en el tema de seguridad que él ha liderado hasta ahora. ¿Que pueda hacer más? Por supuesto. Yo creo que las palabras de la presidenta del Partido Socialista en una conversación radial, entiendo que era como más relajada, finalmente termina poniendo un tema que no sé si contribuye tanto a la discusión, porque en la práctica no es que el presidente no haya liderado el proceso, no es que el gobierno no esté haciendo cosas, y yo creo que lo que falta es fortalecer aquellas instituciones que sí efectivamente pueden tener resultados en esto, claro, y rendir cuentas. Ella lo precisó después, ahora, por lo tanto le hago la pregunta al revés. ¿Es injusta la oposición cuando emplaza al presidente en esta materia? Yo creo que
contribuye harto poco, porque si tú pensaras, ¿qué es lo que dice la oposición hoy día? La oposición no está planteando cosas nuevas o diciendo al presidente, mire, usted no está haciendo esto, no está haciendo esto otro. Lo que dice es que cada vez que hay un homicidio lo interpela, pero no ayuda en nada, o sea, en la práctica. ¿Y por qué le pasa eso a la oposición? Porque las cosas que se están implementando, muchas de ellas la oposición las planteó en su momento como proyectos de ley en el gobierno Piñera, y que hoy día se están haciendo. Entonces, perdón, yo creo que hoy día tiene pocos argumentos para criticar, porque todo lo que la oposición dijo alguna vez que había que hacer, se está haciendo. Y la pregunta hoy día, ¿quién rinde cuenta de aquello? Porque no es que el presidente haya inventado la rueda en este caso, lo que hizo fue llamar a los expertos, buscar lo que ya se había planteado antes, los proyectos de ley que se estaban discutiendo, los volvió a instalar en la mesa. O sea, tampoco es que haya nadie inventado la rueda. Y yo creo que la oposición hoy día no tiene discurso porque se está haciendo lo que hay que hacer, y solo sale a interpelar cuando ocurre un nuevo delito, cosa que va a seguir ocurriendo de aquí, o sea, esto va a pasar. O sea, van a seguir habiendo homicidios, van a seguir, y yo lo que planteo es que, no sé, ahora para el 18 de septiembre, que tenemos una semana larguísima de festividades, etcétera, van a aumentar los delitos. Hay mayor porque hay mayor consumo de alcohol, porque todos sabemos que los días jueves, viernes, sábados son los días más peligrosos en la ciudad. Entonces yo creo que hay que hacer un plan especial para el 18 de septiembre, porque es una semana difícil. Y ojalá ahí fortalecer a la policía con todo, porque van a haber muchos lugares, porque se van a producir, y yo te puedo asegurar, los últimos eventos que han ocurrido de delitos han sido fines de semana largos. Sí. Entonces está claro que tenemos por delante. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer para ese fin de semana? Para esa semana, porque es una semana completa, que casi, o sea, son 5 días de celebraciones. Bueno, ¿cuál es el plan? Yo creo que eso también es anticiparse un poco. Alcaldesa, estamos conversando con la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao. ¿Hay algo? Siempre se habla de la prevención en esta cuestión. ¿Realmente aquí estamos frente a un fenómeno que podemos prevenir cuando estamos hablando de la parte violenta, crimen organizado, homicidios, etcétera? Y además con un crimen organizado que tiene una capacidad bastante más acelerada que el Estado y los entes persecutores de mejorar, de hacer la trampa, de finalmente el juego de las sabanitas cortas siempre les funciona. Yo creo que sí se puede prevenir, porque como yo te decía, esto no son cosas que ocurren en los barrios que nadie sabe, nadie conoce, sino que existe por decirlo así, un imputado conocido en general. O sea, en los barrios la gente sabe. Y por lo tanto, ¿cómo prevenir? Yo creo que hay que fortalecer los canales de denuncia anónima. Hay harto ahí que hacer. Los vecinos saben mucho y tienen mucho miedo a denunciar. Uno tiene que ir rompiendo esas barreras de desconfianza porque va generando información muy relevante. A pesar que el Ministerio Público dice que ha habido un cambio de tendencia bien marcado respecto al imputado conocido, que si antes 7 de cada 10 homicidios eran por imputado conocido, hoy día apenas es 4 de cada 10. Incluso dicen 3 de cada 10 imputados conocidos. Que cuesta poder. Claro, eso cuando se comete el homicidio, pero claro, lo que yo te digo es que hoy día todos sabemos en los barrios, hasta el apodo del caballero que anda armado, o sea, la señora, el joven. No es razonable que los que viven ahí tengan el temor a denunciar porque saben que quedan en la desprotección más absoluta, no tienen carabineros en la puerta de la casa las 24 horas del día. Absolutamente es cierto, y por lo tanto lo que le pasa también a esas personas es que esas personas quieren vivir tranquilas, y por lo tanto también hay un momento en que se aburren y que dicen, ¿sabe qué más? Yo quiero salir a jugar a la plaza con mis niños, con mis nietos, y estoy aburrida, digamos, de tener que esconderme o de no poder salir porque se están agarrando a balazos acá afuera y todos saben quién es, el apodo de los personajes, las bandas, cómo se llaman. O sea, hasta yo conozco un montón de bandas, sé los nombres, todos saben. Entonces, yo creo que en ese sentido, esa acción que tiene que ser, o cómo se previene en el fondo, es también ir a buscar a aquellos que todos sabemos que tenemos que ir a buscar, si tampoco ir a buscar a la bandada. Y yo creo que ese es el problema hoy día, que no es una... No y que podemos hacerlo sin que se haya cometido un delito flagrante. Hoy día la legislación lo permite. Sí, por supuesto que sí. El solo hecho de portar armas ya es un delito. O sea, en la práctica, claro, probablemente no va a tener una pena tan grande como que, claro, que cuando te cometió, lo pillaste, claro, cometiendo, pero han habido muchos, ojo, aquí han habido muchos homicidios frustrados. Y que también hay que aclarar, no solo hay que aclarar los consumados, porque en los frustrados están las personas que siguen, en el fondo, que no lograron el objetivo. Yo tengo, 2 o 3 casos donde hace tiempo han habido balaceras, porque todos sabemos que andan buscando a alguien con nombre y apellido, y que, claro, el día que lo encuentren va a haber un homicidio consumado, po. Pero, o sea, obvio, claro, hay que buscarlo antes que sea consumado. Entonces, ¿se puede prevenir? Obvio que se puede prevenir.
Anoche hubo un caso en La Faena. Bueno, ¿no? efectivamente, pues, y si tú te metes al detalle, te das cuenta que son personas, una con antecedentes. Ese lugar en particular nosotros lo hemos relevado en múltiples reuniones. Bueno, lo estábamos trabajando con la Fiscalía porque en ese lugar hay muchas denuncias respecto de uso de armas, de encuentro entre bandas, de balaceras, de tráfico, y nosotros lo hemos relevado muchas veces en ámbito. Ahora, esto fue más bien, entiendo, como que haya sido en ese lugar o en otro, porque entiendo que fue en el contexto de una probable riña. O sea, eso es lo que se dice hasta ahora. No es que llegó un auto y le disparó a personas que estaban conversando, no, estaban ahí. Estaban en una conversación y se pusieron a pelear o qué sé yo, a discutir sobre algo que no sabemos, obviamente, no tenemos los antecedentes, y una persona terminó disparándole a 2 hermanos y murió uno de ellos. Alcaldesa, ¿qué explicación tiene usted? Y me imagino que en las conversaciones en la Asociación de Municipalidades también está para el tema de las armas, porque usted decía, uno de los grandes problemas es la cantidad de imputados que andan dando vuelta, ¿verdad? Pero la otra, y gravísima, es la cantidad de armas que están circulando. ¿De dónde vienen? ¿De dónde salen? ¿Con qué plata se compran? ¿Quién se las pasa a quién? ¿Tenemos alguna explicación, algún diagnóstico de parte de ustedes sobre ese punto? Mira, hay un mercado de armas que viene no sé si tan extraño al final, porque esto tiene que ver con contrabando, con armas que son robadas y que después son comercializadas. Por eso la trazabilidad también de las armas es muy importante. Nosotros hemos tenido denuncias incluso de venta de armas en las colas de la feria. O sea, nosotros hemos hecho llegar las denuncias a la Fiscalía y a donde corresponde. ¿En serio? Sí, sí. Claro, porque en esos lugares... Hacia el lado de la lechuga. Claro, lo que pasa es que es que las colas de la feria ya en Peñalolén son kilómetros de feria, sí, entonces, y que están metidos además detrás de unos pasajes, no es que estén así, no es que tú vayas a la avenida Arrieta y tal, no, pues detrás de eso hay cientos de calles que están ocupadas por coleros, donde no hay circulación de vehículos, por lo tanto es solo a pie, y claro, se generan estas situaciones donde venden desde remedios, por supuesto, ilegales, y todo lo ilegal y drogas y otros. Nosotros hemos denunciado múltiples veces. De hecho, siempre mi reclamo es porque hay policía en los malls y no en la feria, donde circulan miles de personas. Claro, porque el mall es un hotspot, porque está abierto todos los días, entonces aparece un punto rojo, pero en la práctica una feria que se arma 2 veces a la semana o 2 veces a la semana, también es un hotspot. Lo que pasa es que nunca te va a aparecer porque el delito ocurre 2 veces a la semana y no 5 o 7. Pero en la práctica es un lugar o sea, los vecinos siempre nos están denunciando cosas que ocurren en la feria. Y claro, son lugares como que tierra de nadie, nosotros lo hemos priorizado. ¿Y qué es lo que nos dicen? Cuando dice, no, lo que pasa es que para ir a una feria, claro, tiene que ir COP, no puede ir una pareja de carabineros porque queda un desastre, igual hay mucha gente circulando, entonces si se produce un enfrentamiento es peligroso porque puede morir un inocente, cosa que es cierto. Hemos tenido situaciones de armas y encuentros de entrecoleros que se han agarrado a balazos. Entonces, esas cosas son conocidas. Entonces, por eso yo digo que no hay que salir a buscar en un pajar, o sea, una aguja en un pajar. No es necesario. Yo creo que información hay y que lo que hay que hacer es tratar de concentrar. Y yo aquí decía, hace tiempo atrás, a propósito de esta discusión de los militares o no, yo, bueno, ya, sí, los militares no van a salir a la calle a patrullar porque no se puede, porque no sé qué, o ya, pero yo digo, ¿cuánta tecnología tienen los militares que podríamos ocupar en esto? O sea, drones, hablando de la feria. Claro. ¿Cuántas visores nocturnos? ¿Cuántas? O sea, ¿por qué no utilizar...? Pero tú esa pregunta la has hecho sí, en el contexto. se la dije. ¿Y cuál era la respuesta? ¿Y por qué no? Me parece tan lógico. Sí, yo no me lo explico. ¿Y cuál es yo la le digo, razón mira, de que no? nos piden a nosotros, los municipales, que no tenemos ni un corta uña para hacer seguridad, que ayudemos en la seguridad y seamos coayudantes de las policías, y los militares no tienen ningún rol. A mí me parece que es un absurdo. En un país donde hay una capacidad instalada importante y buena capacidad. Hay helicópteros, drones, visores nocturnos y quién sabe cuántas cosas más que tienen que nosotros no sabemos. Podría pasar por ahí entonces, eventualmente, más allá del sentido o no de las declaraciones que de uno u otro lado se han formulado respecto al liderazgo del presidente, que a lo mejor sea una determinación que adopte el propio presidente, porque es un statement político también el tratar de buscar algún grado de colaboración de los militares en el tema de los exacto, recursos, algún rol distinto de los militares. ¿Podría ser eso también ahí el presidente contribuir con su liderazgo? Yo creo que de todas maneras, mira, yo creo que por eso digo que cuando el presidente pide datos, tiene que ser capaz también de corroborar esos datos, de contrastarlos, sí, porque todas las instituciones, todos
siempre tratamos de cumplir y no va a decir, viene aquí el dato, él tiene que contrastarlo con nosotros, por ejemplo, porque si él le dice, estuvimos en 20 comunas, ya, pero ¿en cuáles? ¿Dónde? ¿En qué barrio? Esa información nosotros tampoco la tenemos. Cuando yo pido que me digan a mí, bueno, ¿dónde va a estar el plan Enjambre? Me dicen, no, es que no les podemos decir, porque si no, no sé qué, se puede filtrar y no sé qué, ya, pero entonces denme el reporte. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuántas veces estuvieron en mi comuna? ¿En qué horario? ¿Cuánta gente detuvieron? ¿En qué barrio? Para uno saber, oye, si andan perdidos o no. ¿En qué delito los detuvieron? ¿En qué delito? Claro, etcétera. Y yo creo que ahí el presidente perfectamente puede pedir contrarrestar la información y, por supuesto, tomar decisiones, porque en la práctica, cuando tú ves que algo no, ya sea que funciona, pero le falta ponerle más recursos, más personal, etcétera, o algo no está funcionando, bueno, ahí es la autoridad, él y por supuesto la ministra del Interior, que yo creo que lo tiene bastante claro. O sea, en las conversaciones que yo he tenido con ella, tanto con alcaldes como de manera privada también, en el fondo nosotros mismos los vamos insumando de cosas pues, para que el ministerio pueda contrarrestar información. Y para que no se genere una cierta autocomplacencia con la cifra, porque por supuesto, esta cifra de agarramos 100 personas y claro, con las 100 personas nos quedamos todos contentos, pero probablemente eran 98 por infracciones de tránsito y pensión alimenticia. Yo alguna vez le pedí al Ministerio del Interior que hiciera un análisis respecto de las personas detenidas, cuántas de ellas estaban, o sea, cuántos de los detenidos eran reincidentes y cuántas de las personas detenidas, cuánto tiempo estaban detenidas o con qué medidas, o sea, que se haga un seguimiento, porque si tú ves hoy día todos los delitos, mira, sí, creo que no hay ninguno donde no hayan detenido a alguien que esa persona ya tenía antecedentes, estaba con arresto domiciliario, que es un chiste, no existe en nuestro país. O sea, lamentablemente además en nuestro país existe estas medidas alternativas, no son medidas alternativas. Yo no digo que todas las personas tengan que ir a la cárcel, pero si le vas a poner una medida alternativa, que se cumpla. Po. Si vas a estar con arresto domiciliario, que lo haga. Pero hoy día eso casi no se controla. Si tenía una tobillera, la verdad es que parece que es un chiste, porque entiendo que las tobilleras, no sé si había un tema ahí de que no se controlaban. Existen un montón de pórticos de estos de lectores de patentes que nadie ve, o sea que en la práctica pueden pasar 500 autos robados al día y nadie hace nada, porque ahora, no van a ninguna parte. En eso se ha estado trabajando, bueno, lo ha descrito el subsecretario de Prevención del Delito, el trabajo que se está haciendo respecto de los pórticos y cómo integrar todas las cámaras que hay, mientras más cámaras integradas con los software de inteligencia artificial, poder detectar, incluso predecir hacia dónde pueden ir los vehículos que son robados. Ahí se ha avanzado. Entiendo que en el caso de las tobilleras también se ha hecho un trabajo adicional. Claro, por eso digo que cuando uno va a la reincidencia, cuando uno va, o sea, esto no es salir a buscar así como a la nada, sino que uno tiene que buscar donde sabemos de gente que está libre, por ejemplo, si hay un clan que funciona en una parte, esto es lo clásico que te dicen los vecinos, claro, se hace un operativo, detienen a 8 personas en un operativo de droga, yo me he dedicado a preguntar qué ha pasado con esa gente después. La mitad vuelve a la casa al día siguiente. Si es que no hay uno que quedó en prisión preventiva porque ya era el malo de los malos, el resto todos volvieron. ¿Qué es lo que dicen los vecinos después? Bueno, aquí se sigue traficando, se llevaron al papá, pero siguió traficando el hijo, la hermana, la cuñada, la tía, sigue todo igual. Entonces, yo no quiero, lo que digo en esto es que no hay que ser autocomplaciente con las cosas que se hacen. Yo no digo que no se hagan cosas, se hacen operativos de droga, se hacen cosas, pero no están siendo efectivos todos ellos. ¿Cuándo son efectivos? Cuando le quitaste la casa al narcotraficante, que nosotros en nuestro caso somos la primera comuna en Chile donde nos traspasan la propiedad de una vivienda que era de un narcotraficante para uso comunitario. Es la primera vez. ¿Qué otras atribuciones cree usted que deberían tener los alcaldes, alcaldesas, para poder avanzar también en este combate contra la delincuencia? Esa pregunta, y adicionalmente, si quiere me responde después, si considera que los guardias municipales deberían tener atribuciones adicionales o mayor uso de poder de fuego. Sí, mira, yo creo que de la última pregunta creo que es bien importante que yo tengo un temor de que si nosotros dotamos a los guardias municipales de un montón de elementos que los hacen parecer policías, lo que va a ocurrir es que van a morir más guardias municipales, porque la delincuencia cada vez es más violenta. Y cuando se enfrenta a un funcionario municipal, no la va a pensar 2 veces el delincuente y le va a disparar. O sea, si le dispara un carabinero, claro. Más. Entonces, yo creo que el rol municipal es un rol preventivo, de acompañamiento a las víctimas, disuasivo y de información para las policías cuando se ve que algo está ocurriendo, que se sabe qué. Claro. Pero no creo que nosotros, y de hecho creo que es un error, estos guardias municipales que salen a perseguir delincuentes, que la otra vez la reina casi matan a unos inspectores municipales o guardias de seguridad porque salieron a perseguir en un portonazo. Y yo quiero decir esto con harta claridad.
ni un auto, ni una casa, ni ningún bien, ni un celular vale la vida de una persona. Como que de repente perdemos las proporciones. ¿Por qué un guardia municipal expone su vida para perseguir un auto? Que lo más probable es que tenga un seguro y que después se lo van a reponer al propietario. Cosa distinta es que los inspectores avisen a la central de cámara y le digan, oye, el auto va por tal parte, llame a la otra comuna, esto fue en La Reina, arrancaron hacia Peñalolén. Debieran haber llamado a los inspectores de Peñalolén y decirle, oye, las cámaras de Peñalolén, ¿dónde está el auto? Ayudar, en el fondo, a colaborar, a investigar, a generar imágenes para que después pillar a esas personas. Pero no exponer a los funcionarios a que vayan a morir por perseguir un auto. Entonces, yo creo que eso por una parte. Y lo otro es que en mayores atribuciones de los alcaldes, yo creo que nosotros tenemos mucha información y muchas veces eso queda, no tenemos cómo ni pedir rendición de cuentas, ni saber si alguien nos va a hacer caso o no, porque hoy día se estableció esto de las mesas jurídico-policiales. Nosotros en Peñalolén la tenemos hace muchos años y siempre depende mucho del mayor de turno, del PDI de turno, si te pesca o no te pesca, si las prioridades de ellos. Nosotros tenemos prioridades diferentes. A veces, por ejemplo, yo te priorizo la feria, pero para las policías las ferias no son una prioridad, porque hoy día está el otro, pero cuando yo le digo, oye, pero es que la feria es un lugar que promueve muchas veces, o sea, la cola, esto de la irregularidad en el fondo, bueno, no es la feria, es la cola de la feria, donde hay mucho comercio irregular, y ahí se instala el delito. Ya no es el problema, no es la feria, es el delito que está ahí. Entonces, cuando uno prioriza un lugar, lo hace porque sabe y las personas saben que ahí están ocurriendo cosas. Entonces, creo que nosotros tenemos pocas facultades, nadie nos rinde cuenta y en ese sentido yo fortalecería el rol de los municipios en materia de seguridad respecto de información, investigación y, por supuesto, análisis del delito. Gracias por esta media hora de conversación, alcaldesa, y estar aquí en Infinita. Gracias a ustedes, Que que sea tengan un buen día igual Muchas para La ustedes. alcaldesa de Peñalolén, Carolina Litao, presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades. 8:36 minutos.